don Pedro Alejo Gómez, académico de números, señores académicos, señores invitados especiales. Para esta Academia de la Lengua resulta particularmente grato rendir tributo a la memoria del científico y humanista José Félix Patiño. Muchos motivos nos asisten para esta importante convocatoria, que por iniciativa de don Pedro Alejo Gómez no hemos vacilado en propiciar. José Félix Patiño supo ser grande entre los grandes en Colombia. Como médico se ganó el respeto de la comunidad científica por todos los aportes a la ciencia y por la forma como descolló en las sociedades médicas, en la formación universitaria y en la investigación. Como impulsor de la educación, no solo contribuyó a crear espacios para robustecer el campo de la enseñanza, sino que llegó a ser rector de la Universidad Nacional, el centro de formación más importante de Colombia, en donde propició reformas, impulsó proyectos y generó las bases para hacer de ese centro educativo el verdadero referente en la promoción del conocimiento. Quienes tuvimos la fortuna de conocerlo, siempre admiramos sus condiciones personales, pues un diálogo con él se convertía en la más estimulante experiencia, salida del conocimiento profundo de los temas y de la enorme capacidad de análisis a la que acompañaba un recto juicio lleno de sustento y motivación. Hoy, cuando invitamos a nuestro cuerpo académico a este acercamiento a su fecunda e iluminada personalidad, no dudamos en llenarnos de orgullo al haber podido disfrutar de su portentosa personalidad, que hoy, en su ausencia física, lamentamos todas las personas vinculadas al mundo académico y científico del país. Invitamos entonces a don Pedro Alejo Gómez para que nos comparta su disertación, que sin duda nos ofrecerá las mejores emociones de ese gran ser humano que por estos salones frecuentó y que con cuyo fecundo conocimiento contribuyó a iluminar y proyectar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. A la memoria de Adolfo de Francisco Sea. Durante poco más de 60 años tuvieron juntos José Félix y Adolfo de Francisco Sea su consultorio médico. Fueron esas, recordaba Adolfo, en las palabras que dijo en el sepelio de José Félix, 6 décadas de colaboración auténtica al servicio de los pacientes, 6 décadas sin desavenencias de ninguna naturaleza. Quiero en esta precisa ocasión rendirle a Adolfo el tributo de la memoria y leer las breves palabras que escribí a solicitud de su familia para sus exequias. Escrito en la muerte de Adolfo de Francisco. Escribo esta línea lejos de mi biblioteca donde están los libros de Adolfo de Francisco, que son con nuestros recuerdos lo que perdurablemente queda de él. Habría querido ahora, precisamente ahora, repasar sus ideas de vida y muerte, buscando el sosiego de una línea como una tierra firme en medio del agitado y pacífico mar de la muerte. A veces, recordando nuestras conversaciones, pienso que en la muerte todo es al mismo tiempo de 2 maneras opuestas y que por ello en su reino no hay ya más conflictos. Pero en vez de ello escribo consultando el íntimo libro de la memoria. Hablo de un hombre
que sabía que las palabras son la primera herramienta terapéutica y que igual que las heridas, a veces también hay que curar la vida. Ahora en su homenaje recuerdo eso que el emperador Adriano ordenó inscribir en el dintel de la puerta de entrada de una biblioteca: Hospital del Alma. Tuve siempre que iba a verlo la idea de que más que una visita, se trataba de una ceremonia que solo podía ocurrir convocada por su poderosa calma, que como una especie de cielo paralelo permitía que las cosas fueran libres a sus anchas para poder verlas en su verdad. Que las cosas que ocurrían en esas conversaciones sucedían claras y distintas y precisas al impulso de su inteligencia, que las trazaba con sus precisos matices. Llegué a pensar que la creación del universo fue en realidad una ceremonia que poco a poco fue poblándose de criaturas y de cosas, y que nuestras conversaciones eran una especie de esa ceremonia en las que las palabras reproducían el milagro de todas las cosas. Muchas veces le oí hablar sobre la muerte y sobre su propia muerte. Las recordé todas de un solo golpe, cuando supe que en las horas últimas, lúcido como era su costumbre, se quitó el reloj de siempre y se lo entregó a su hija Marta para decirle que el tiempo había acabado y que había llegado la hora y para despedirse. Pero tal vez también para decirle que, alumbrado por el tiempo, fuimos juntos con él. Esa serenidad hasta el final me trae el firme recuerdo de las palabras con que concluyen las memorias de Adriano. Tratemos de entrar en la muerte, si podemos, con los ojos abiertos. Él pudo. Yo quiero ahora, de lejos, poner como otra rosa sobre su féretro el verso de Darío: que tu sepulcro cubra de flores primavera. Marzo 31 de 2021. José Félix Patiño, entre la medicina y el humanismo. 15 de febrero de 2017 se inauguró la gran sala destinada a albergar la inmensa biblioteca que José Félix Patiño donó a la Universidad Nacional de Colombia, de la que había sido rector más de medio siglo antes, entre 1964 y 1966. En esos 12.000 volúmenes está la primera edición de Shakespeare, varios ejemplares de la primera edición de la Historia Natural de Plinio, la más antigua enciclopedia que él escribió en el año 70 de nuestra era y que va desde la astronomía hasta la medicina. Ese día cumplía 90 años y era miembro del Consejo Superior de la Universidad. Unos meses antes, una tarde en que fui a visitarlo para contarle algún asunto de la Casa Silva, de cuya junta él y Adolfo de Francisco hicieron parte durante largo tiempo, me contó que la víspera habían acabado de llevarse su biblioteca. ¿No te figuras?, me dijo, y a mí me pareció que una sombra pasaba por su voz y que fue como despedirse de un amigo, y me llevó a ver el sitio donde estuvo. Esa biblioteca ocupaba en su casa un espacio maravilloso, cuyas ventanas daban sobre el jardín. Todos los jardines dan sobre el paraíso. Ese día me contó que, estando en la clínica en un instante en el que creyó que el final había llegado, el destino sin definir de su biblioteca no le dejaba sosiego.
Las bibliotecas son seres vivos. Tal vez es en la provincia del Hombre donde Elías Canetti cuenta cómo en las hogueras del nazismo se oían los gritos de los libros ardiendo. Quemar un libro es igual que quemar a un hombre. Me figuré que los anaqueles vacíos eran como una populosa ciudad abandonada y me figuré la soledad de esa separación. Otra forma más definitiva de las ciudades son las bibliotecas, cuyo territorio es mayor porque además del mundo abarcan el tiempo. Ahora, regresando a ese recuerdo, pienso en el soneto admirable de Francisco de Quevedo, el mayor poeta del español. Desde la torre, tirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos, sino siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes armas que la muerte ausenta, de injurias de los años vengadoras, libra, oh gran don Joseph, docta la imprenta. Fue irrevocable, huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta, que en lección y estudio nos mejora. Pero la casa, lo descubrí después, había vuelto a comenzar a llenarse de libros. Esa noche, en la inauguración, José Félix en su discurso evocó a Pedro Gómez Valderrama, mi padre. Luego me acompañó a recorrer la sala y me dijo: la universidad está en deuda con Pedro. Pedro logró en el Congreso la aprobación de la Ley 65 de 1963. Sin esa ley no hubiera sido posible la reforma de la universidad. Si no hubiera sido él ministro de Educación, yo no habría sido rector de la universidad. Fue idea de Pedro, fue Pedro quien me nombró. Unos meses después, la noche del 18 de septiembre, el Auditorio León de Grave, cuya construcción se debe a José Félix, estaba repleto. 2.000 personas poblaban sin tregua las sillas y los pasillos de la sala inmensa. Esa noche, el concierto inaugural de la celebración de los 150 años de la universidad estaba dedicado a mi padre con el Te Deum de Rojas. La Universidad Nacional de Colombia, dice la invitación, rinde homenaje a uno de sus más brillantes egresados, el abogado Pedro Gómez Valderrama, quien, siendo ministro de Educación Nacional 1962-1965, hizo posible la adopción del Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Colombia, Ley 65 de 1963, herramienta fundamental de su modernización y viabilización de Reforma Patiño. En efecto, el 18 de abril de 1963, pocos meses después de haberse posesionado como ministro de Educación, Pedro Gómez Valderrama presentó a la Cámara de Representantes el proyecto de la que habría de ser en diciembre de ese mismo año la Ley 65, mediante la cual se estableció el régimen orgánico de la Universidad Nacional. El hecho de haber presentado y obtenido la aprobación de esa ley permitió llevar a cabo lo que la historia habría de llamar la Reforma Patiño, en reconocimiento a José Félix Patiño, quien como rector la realizó. Y ocurrió en un momento en el que el destino de la universidad estaba amenazado y la disyuntiva que se vislumbraba
era en ambos casos fatal: cerrarla o privatizarla. Cualquiera de esas alternativas habría tenido las más adversas consecuencias para la vida de la universidad pública en Colombia. Exposición de motivos con que presentó el proyecto de ley señaló, cito: la universidad se ha convertido en lo que en alguna ocasión el suscrito señaló como una federación de facultades, siendo una necesidad vital la de robustecer su unidad como máxima institución de la docencia superior en Colombia. Solamente así podrá lograrse integrarla cabalmente dentro del proceso de la vida nacional en una forma cada vez más eficaz. Uno de los objetivos centrales del proyecto de ley fue el de asegurar y definir la autonomía universitaria, el de dar a la universidad medios efectivos para hacer buen uso de ella. Pero la autonomía universitaria suscitaba reservas. Las huelgas estudiantiles que comenzaron en 1960 se intensificaron a partir de 1962. Llevaron a muchos a poner en duda la conveniencia, o al menos discutir la amplitud que podía o debía concederse. El clima en que se inició el trámite de esa ley no era el más hospitalario. 4 proyectos de ley presentados durante el gobierno anterior habían sido desestimados por el Congreso. La reforma sin autonomía cabal era un despropósito, pero era necesario persuadir sobre su necesidad. El especial desempeño que puso mi padre en la reforma de la Universidad Nacional culminó con la aprobación de esa ley 65 de 63, que consagró las bases fundamentales de su organización y con el nuevo estatuto las líneas de la autonomía académica de la institución, le dio capacidad de organizarse y de hacer ella misma su propia reforma. La ley fue el dibujo, pero hacía falta el pintor. La pintura vino después. El pintor fue José Félix Patiño. Reforma Patiño ha sido reconocida como la del mayor calado en América Latina y la más perdurable desde la reforma de la Universidad de Córdoba en 1918. El detalle de esa reforma aparece en las 304 páginas del libro que sobre ella se escribió William E. Magnusson y que la Universidad Nacional publicó en 2006. Hoy su reconocimiento está fuera de duda. Sin embargo, para entender la historia hay que recordar el hecho simple de que el pasado antes fue presente. José Félix se posesionó como rector de la universidad el 1 de junio de 1964 en uno de los momentos más convulsionados. Una es la historia contada ya acaecidos los hechos, y otra desde luego muy distinta es la historia en las vísperas, cuando no hay más que incertidumbre y riesgo, cuando el desenlace es tan desconocido como el mañana. Es en las vísperas donde pueden escrutarse el valor y la inteligencia de los hombres. Vuelvo a la noche de la celebración de los 150 años de la universidad. La noche, mientras llegaba la hora, nos reunimos en un camerino quienes hablaríamos. El rector Ignacio Mantilla, José Félix, quien era entonces miembro del Consejo Superior de la Universidad, y yo. Ello ocurría en vísperas de la sección que de la universidad abriría en la Universidad Nacional en los Llanos Orientales. La conversación de José Félix con el rector volvió a un asunto que fue una constante preocupación en su vida. Acudo a sus palabras de 1968 en el informe del rector al Consejo Superior. Es necesario que la universidad enfoque su orientación docente hacia la formación de sus estudiantes como hombres y ciudadanos,
en contra del adiestramiento puramente profesional. Este enfoque reviste especial importancia en un país en vía de desarrollo que, con sus crecientes demandas, su complejidad de aspiraciones políticas, su inmadurez administrativa, su falta de una sólida conciencia nacional que marque los rumbos del progreso, necesita personas con formación integral, capaces de analizar los variados problemas del momento y de formular soluciones que racionalicen el esfuerzo nacional. El desordenado crecimiento de la universidad habría resultado en una estructura que más se asemejaba a un instituto politécnico o multiprofesional. En ella se había perdido el concepto de la formación integral de la persona, se había olvidado que el estudiante es ante todo un ser humano capaz de un desarrollo espiritual e intelectual que lo debe conducir a una formación caracterizada por la solidez de todas sus facultades armónicamente cultivadas. Como resultado lógico, en el país se ha producido un radicalismo profesional que nos acerca peligrosamente al fenómeno denunciado por Ortega y Gasset del hombre sin cultura general. El nuevo bárbaro, retrasado con respecto a su época, arcaico y primitivo en comparación con la terrible actualidad y fecha de sus problemas. Este nuevo bárbaro es principalmente el profesional más sabio que nunca, pero más inculto también, el ingeniero, el médico, el científico. Su enfoque sobre los problemas nacionales es unilateral y limitado por esa deformada capacitación que no permite la visión panorámica y justa que resulta de la correlación de la cultura con las profesiones. Esta es la deficiencia que en gran parte tienden a corregir los estudios generales. Por lo general, los estudios generales y los estudios básicos ofrecen la oportunidad para una adecuada transición del estudiante que pasa de la escuela secundaria a las severas disciplinas profesionales. Tiene durante esta etapa un nivel superior de maduración moral e intelectual. Recibe la oportunidad de tomar una decisión analizada sobre la escogencia de su carrera. Se le permite una mayor flexibilidad para una posible reorientación profesional. Se le crea un hábito de trabajo que pueda aplicar en sus estudios especializados, basado en los sólidos fundamentos de la cultura general que le ha dado ese panorama armónico de ciencias, artes y humanidades. Cumplirse los 25 años de la Reforma Patiño, escribió Esper E. Pérez, quien la vivió en sus planteamientos y ejecución. Los estudios generales constituyen la primera muestra de la nueva orientación. Es por medio de la enseñanza en los primeros semestres de las ciencias, los estudios básicos y de la economía, la sociología, la antropología, el arte, etc., que adquirirá el estudiante esa visión integral que le permitirá poner sus destrezas especializadas al servicio del desarrollo colombiano. Se advierte que los estudios generales no son un preuniversitario, sino parte integrante de las carreras. Se establece así una diferencia importante con el modelo norteamericano del cual proviene. Esa noche, en su discurso, dijo José Félix: quiero referirme a algunos aspectos de mi amistad con Pedro Gómez Valderrama. Y dio un testimonio sobre mi padre que transcribo a la letra. Cuando yo era profesor visitante de cirugía de la Universidad de Yale, donde estudié por casi 11 años, participé en un foro y al final se me preguntó si yo podría hacer la lista de las 5 inteligencias más brillantes que había conocido.
Me dieron 24 horas para responder. Esa noche de inmediato coloqué a Pedro Gómez Valderrama en la lista, pero luego tuve que pasar varias horas de meditación para colocar a los otros 4 nombres que no los voy a enunciar. Y era inteligencia descomunal la de Pedro Gómez Valderrama. Hubo a lo largo de la vida una amistad ejemplar entre José Félix y mi padre. Sin embargo, una profunda desavenencia pudo haber causado una ruptura definitiva. En homenaje a esa objetividad rigurosa de José Félix, me resulta imposible esquivar el episodio. La objetividad requiere la visión completa del asunto. Tengo que comenzar por los antecedentes. José Félix es la única persona que he conocido en la vida con los arrestos suficientes para emprender un amor a milenios de distancia, cuando tantos hay que desfallecen con un simple océano. La mujer de esos amores torrenciales abandonó este mundo a los 40 años en la esplendorosa plenitud de su belleza. Nadie que la hubiera visto podría olvidarlo. Él, con el fervor del más devoto de los trovadores, exaltaba su imagen con un ardor capaz de hacer palidecer al mismo Bertrand de Ventadour, y con una lealtad sin tregua la visitaba de memoria con la obstinada frecuencia con la que uno se encuentra a la gente de los recuerdos sin puerta de salida. Fue ella la razón de ese episodio que amenazó con romper para siempre la amistad de toda la vida con mi padre. Ocurrió el día en que mi padre le escribió una carta en la que, cumpliendo un ineludible deber de amigo, le hacía saber, sin calificarlo, cierto asunto sobre la mujer en cuestión, en prueba de lo cual le envió desde el otro lado del mar la prueba incontestable de las más reveladoras fotografías tomadas en un museo de Berlín. La respuesta de José Félix, que yo conservo a la carta de mi padre, completa el episodio. Bogotá, abril 7 de 1987. Estimado Pedro, mil gracias por el estupendo libro que me enviaste. Tú siempre recuerdas mi fervor por Nefertiti y solo me apesadumbra tu creencia de que era tuerta. Le envío otra comunicación para el doctor Laín Entrago. Recibe un cordial abrazo, José Félix. Después, con la tranquilidad de conciencia de haber cumplido con su difícil deber, pues en cuestión de amores, saber la verdad no tiene regreso. En prueba de su amistad sin tregua, resolvió mi padre hacerle a José Félix un regalo proporcional al dolor de la noticia. Le regaló entonces un relieve de la reina en lámina de oro, pero tuvo el buen cuidado de buscar uno en que apareciera de perfil y por el lado del ojo gay. Emerson decía que una institución es la sombra larga de un hombre. La Universidad Nacional, en sus grandes líneas actuales, entre ellas el auditorio y la vida, el Auditorio León de Grey y la vida cultural, son parte de la larga sombra de José Félix Patiño. Acudo a la Ilíada, que fue una de sus devociones literarias, para hablar de él como cirujano. Un célebre texto escrito con Gretel Werner
tiene el título de las heridas en la Ilíada. Gretel, quien enseñó literatura griega clásica, las inventarió y José Félix las analizó quirúrgicamente. Un médico vale por muchos hombres, consta en el verso 511 del canto 11 de la Ilíada. Es claro que Homero lo dice mientras las flechas, como pájaros de muerte, rasgan el aire antes de la carne viva y el sol brilla en el sonoro cielo plural de las espadas. Ello es incontestable en el asedio y en el fragor del combate, pero a fin de cuentas, la vida también es un campo de batalla. De las manos hábiles del cirujano depende en tanto la suerte de las batallas y de la vida. Sin duda, en la herida está la historia del combate, escrita con esa tinta indeleble que es la sangre, pero sobre todo, lo cierto es que nacemos heridos de muerte. Aún el recién nacido es suficientemente viejo para morir, dice un certero proverbio medieval. John Keats, el admirable poeta inglés, fue alumno fugaz en el Guy's Hospital de Londres de Ashley Cooper, un eminente cirujano que describió las cualidades de su oficio con esa precisión que solo es dable a las metáforas felices. The attributes required of a surgeon are an eagle's eye, a lady's hand, and a lion's heart. Atributos requeridos a un cirujano son el ojo del águila, la mano de una dama y el corazón de un león. Quiero ilustrar esa línea refiriéndome a José Félix. Wallace Stevens, uno de los grandes poetas norteamericanos del siglo XX, escribió en un cuaderno de notas publicado con el título de Adagio que la precisión en la observación equivale a la precisión en el pensamiento. Es esa la afirmación de un gran poeta que bien pudo hacer un naturalista. Darwin, por su parte, escribió que no le hace tanto mal a la ciencia una teoría equivocada como una observación equivocada. Ese es el ojo del águila. Pero también el ojo del águila es esa aguda y diáfana observación que proviene de la atención desprevenida y que le permitió a José Félix, muy joven y siendo todavía un estudiante de especialización, concebir una cirugía fundada en la observación de la dirección de la circulación de la sangre que va y sale del corazón, cuyo protocolo quirúrgico lleva su nombre y el de un profesor suyo de Harvard que tuvo el tino de robarse la observación de José Félix. Él te dijo que vemos eso que sabemos, eso es cierto, pero también es cierto que si solo viéramos eso que sabemos, no descubriríamos nada nuevo. La mano de la dama no es solo la buena mano del cirujano, la destreza en el acto quirúrgico, sino también el profundo respeto al paciente. El hombre piensa porque tiene manos, dice Anaxágoras, conforme a la cita de Aristóteles en alguno de sus textos sobre biología. Las manos son para alcanzar lo que se piensa. El corazón del león es la capacidad de decidir sin vacilación en medio de las dificultades, pero todavía más que el hecho de no arredrarse, el asunto está en saber que las dificultades están para ser vencidas y en permanecer sereno en medio de la dificultad. Siendo ministro de Salud muy joven, a los 35 años, fue José Félix Patiño,
quien trajo al país los medicamentos genéricos en contra de los intereses de las grandes farmacéuticas. Un retrato de José Félix sin Blanca Osorio, su esposa, no sería completo. Blanca Osorio era preciosa, era radiante, era encantadora, era divertidísima, y su franqueza sin tregua la hacía parecer oceánicamente imprudente. Una noche salieron a comer Carlos Lleras, que era ya expresidente, Cecilia, su esposa, José Félix y Blanca, y mi padre, que me relató la historia a la mañana siguiente. Esa noche la conversación giró alrededor de una posible segunda candidatura de Carlos Lleras, y Blanca, que lo tuteaba, le dijo: es que tú, Carlos, eres hartísimo. Eso hay que cambiarlo para que la gente vote. E inmediatamente después completó: sí, es hartísimo, y tú, José Félix, deja de darme patadas por debajo de la mesa. Otra historia que da cuenta del temple de Blanca es la que sigue. Alberto Lleras publicó un artículo en Visión, la revista que él dirigía, contra José Félix, que era entonces rector de la Universidad Nacional, con una información equivocada. Blanca, quien también lo tuteaba a él, resolvió hacerle un reclamo en una comida en la casa de Virgilio Barco. Alberto Lleras cambió el trato de siempre, la miró con el más profundo desprecio de que era capaz y le dijo: señora, yo no contesto pendejadas. Ella, sin vacilar, le preguntó: entonces, ¿para qué las escribes? Entre las tantas cosas que emprendieron juntos José Félix y mi padre está, además, la Fundación Santa Fe, cuyos fundadores fueron Gloria González de Esguerra, Alfonso Esguerra, Alejandro Jiménez Arango y Enrique Urdaneta Holguín, además de José Félix y mi padre. La noche en que se conmemoraban los 50 años de la Fundación Santa Fe, dije unas palabras que quiero recordar ahora. Quiero recordar en homenaje a los fundadores una línea de T.S. Eliot, quien en uno de sus ensayos afirmó que solo es nuestro eso que damos a los otros. Ahora que esta noche conmemoramos, tiene una significación particular si consideramos que está del lado de la vida y que su perdurable propósito fue y es hacer retroceder las fronteras de la muerte. Hay en ello una firme elección. El destino del hombre está solo en sus propias manos. Si el hombre no acude en su propia ayuda, lo que habría podido ser un recuerdo no será más que un vestigio. Vi por última vez, poco antes de morir, una tarde en que fuimos a visitarlo con María Belén Sáez de Ibarra, a quien conocí porque me la había ponderado con tanta insistencia que un día me llamó para confirmarme que iría a almorzar conmigo a la casa Silva y para preguntarme si la podía invitar. Llegaron juntos y en el momento en que salí a recibirlos, me amenazó con el dedo y me advirtió diciéndome con su humor de siempre: yo la vi primero. Quisiera ahora volver a un recuerdo más atrás y después a otro, y así sucesivamente hasta volver a verlo. Su interés en los asuntos de la nación duró lo que la vida. Ese interés suyo en las cosas públicas era una manifestación de solidaridad y de respeto con quienes vivían su misma época. Esa última visita
habló de su preocupación profunda por la suerte del país y formuló sobre el futuro interrogantes para los que no encontraban una respuesta. Recordé entonces una línea del diario íntimo de Miguel de Unamuno, que solo pudo ser publicado mucho después de su muerte, y de que años atrás había yo citado hablando sobre mi padre. Yo soy fuerte como un roble, a mí solo me matarán las heridas de España, escribió don Miguel poco antes de morir, sitiado por el franquismo. Después de la muerte no hay nada, me dijo un día José Félix. No lo volveré a ver, pero saber que no volveré a ver a mi padre, que tampoco lo volveré a ver a él ni a Adolfo, me dice que el paraíso solo está en este mundo. No se trata de encontrar el paraíso, se trata de construirlo con las manos, como un médico. Quiero ahora recordar las indelebles últimas palabras en el verso 140 del canto 2 del Inferno. Para despedirse le dice Dante a Virgilio: tú, Duca, tú, Señor, y tu Maestro, tu guía, tu Señor y tu Maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Recordar a José Félix Patiño siempre será nostálgico, evocador, estimulador, un ser humano fuera de serie, realmente un paradigma, un maestro y un ejemplo para todos, tanto en el área médica como en el área universitaria. Nosotros los médicos reconocemos en él el mejor médico que ha pasado por este país. Y nosotros los universitarios lo reconocemos como el mejor rector que ha tenido la Universidad Nacional de Colombia. Fue muy grato compartir con él. Teníamos en la Academia de Medicina, nuestras oficinas eran contiguas, y yo no diría que conversar con él, escucharlo. Se trataba era de eso, de saber de estos hombres privilegiados que siempre tuvieron en su mente ayudar a la sociedad, la medicina y la universidad. Pienso que, bueno, a veces las dificultades políticas y económicas nos hacen olvidar de la hermandad latinoamericana. Pero simplemente menciono 13 venezolanos que todos tenemos agradecimiento infinito hacia ellos: Simón Bolívar, Andrés Bello y José Félix Patiño. Así que siempre tendremos ese recuerdo y esa persona que marcó el sendero del progreso de la medicina y de la universidad. El maestro Pedro Alejo Gómez nos ha hecho una semblanza excelsa, como son todas sus intervenciones, y también agradezco que nos haya traído esta figura y este recuerdo inolvidable. Gracias, señor director. Antes de hacerle una pregunta al académico Pedro Alejo Gómez sobre un episodio que relata en sus palabras, debo hacer una observación previa. Yo conocí a José Félix en la Academia de Medicina. Su padre trabajó con mi abuelo en la lucha antileprosa nacional, con Luis Patiño Camargo y Carlos Gómez Plata. Y luego tuve una amistad muy cercana con José Félix. Él me recibió en la Academia de Medicina y, tal como lo refirió con su bellísima prosa Pedro Alejo,
A mí me correspondió la silla O que ocupaba José Félix en la Academia de la Lengua, de tal manera que el destino nos unió en diferentes ocasiones, y a eso se refirió Pedro Alejo. Un día, porque José Félix era un hombre muy preciso, como corresponde a un cirujano, naturalmente. Un día él donó el cálculo que había hecho morir a Francisco de Paula Santander a la Academia de Medicina. Ese cálculo está en una vitrina para el que lo quiera ver. Es un cálculo enorme. Comentamos alguna vez con José Félix que se notaba que Santander era un hombre calculador, que lo hizo morir. En todo caso, la precisión que buscaba José Félix con respecto al cálculo, yo dirigía en esos años el Instituto de Genética Humana. Me dijo: Alberto, ¿habrá manera de confirmar con una prueba genética si este cálculo realmente es de Santander? Porque naturalmente hay gente escéptica. Yo quería tener la prueba científica. Yo hice la indagación sobre antecedentes de utilización de un cálculo para extraer ADN, y no era posible porque el cálculo es esencialmente material inorgánico, y a diferencia de un hueso precolombino al que se le puede extraer el ADN y hacer identificación molecular, no se podía hacer con el cálculo. La cosa quedó en eso, y ese cálculo de Santander, esa búsqueda de precisión de José Félix, me lleva a la pregunta que le quiero hacer a Pedro Alejo, porque él tiene que vivir un dilema enorme, y ha citado esa anécdota de Nefertiti varias veces, de diferentes maneras, que me parece prodigioso. Cada vez es diferente la aproximación. Hoy estaba llena de suspenso. El nombre de Nefertiti solo apareció al final, pero yo sabía que iba para allá. El punto, Pedro Alejo, en ese enorme dilema entre la verdad del padre y la verdad del maestro y del amigo, es saber si Nefertiti era tuerta o no.